23. Quizás muchos de ustedes tengan la dicha de tener una persona de la tercera edad en casa, una persona que ha recorrido gran parte de su vida con mucho sacrificio y que ahora nos representa en el hogar sabiduría, enseñanza, nos representa compromiso con la vida, nos representa compromiso con la familia, amor. Bueno, si ustedes lo entienden de esa manera, siéntanse felices, porque hay gente que lo ve de otra manera. Todos los días nos enteramos de por lo menos 6 casos en el país de ancianos que llegan con denuncias de maltratos. ¡Terrible! 1 de cada 2 ancianitos en el país sufre algún grado de maltrato, sea psicológico o físico. Hay muchos de ellos que son despojados de sus bienes, sobre todo en el área rural y en el área periurbana, en las grandes ciudades del país. Hay 900.000 ancianos en este momento en el país de acuerdo al censo del 2012 y al 2025 serán 1.200.000. Nuestros adultos mayores son cada vez más, tenemos que entender esa realidad. Pero lo que no entendemos es la forma como tenemos que tratarlos, apoyarlos, estar con ellos hasta el fin de sus días. Las agresiones a nuestros adultos mayores son el pan de cada día y eso no tiene que ser así. Así que atentos todos, los adultos mayores que nos están viendo y que sienten que no están en las condiciones de poder vivir dignamente porque les falta un dinerito, les falta alguna ayuda. Pues ustedes, adultos mayores que nos están viendo, tienen todo el derecho de exigirles a sus hijos que les paguen una pensión todos los meses para poder vivir como se merecen. Bienvenidos amigos de todo el país, estamos comenzando este Hora 23 que va a estar por demás interesante, así que fuerte abrazo Bolivia, buenas noches. Buenas noches Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de Hora 23. Si nos referimos de manera general, definitivamente es muy triste la situación. Nuestros padres hacen mucho por nosotros, hacen por cada uno de sus hijos muchas cosas, muchos sacrificios a lo largo de su vida, Víctor Hugo. Y si damos datos de nuestro país son realmente lamentables. A ver, pongan atención en Cochabamba, por ejemplo. El año pasado, el 2016, 68 adultos mayores, personas de la tercera edad han sido abandonadas en distintos asilos con grados de desnutrición y más de 1.600 denuncias de maltrato y despojo de sus bienes. Si a esto sumamos datos de otros departamentos, nos vamos a quedar realmente tristes porque los papás cuando llegan a la tercera edad quedan realmente abandonados en nuestro país. Así que sean todos bienvenidos amigos de Bolivia. Hoy un programa especial para todas esas personas de la tercera edad que los tenemos siempre en el corazón y claro está con mucho amor dentro de nuestros hogares. Así comenzamos la semana. Bienvenidos a todos. Vamos con Mariel en las redes sociales. Hola Víctor Hugo, buenas noches Bolivia hermosa, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Iniciamos una nueva semana y qué mejor que junto a ustedes brindándole la mejor información acerca de temas interesantes y muy importantes que estoy totalmente segura son de su interés. La excepción es esta noche, así que comiencen a participar en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23 Bolivia. Vamos a ver las publicaciones de la noche. Asistencia familiar a los padres, un compromiso de vida. El Código de Familia obliga a los hijos a dar asistencia a sus padres y establece sanción con cárcel en caso de incumplimiento. Hashtag de la noche, asistencia a los padres. Los padres que se encuentran en situación de necesidad, que no puedan valerse por sí mismos o sean mayores de 65 años, pueden solicitar asistencia familiar. ¿Cuál es su opinión sobre el Código de Familia vigente que obliga a los hijos a brindar asistencia familiar a los padres en situación de necesidad? Todas sus opiniones y sus respuestas a nuestro Facebook y a nuestro Twitter. Bueno, Hora 23 realizó una encuesta donde se determinó que la posibilidad de que los hijos paguen pensiones a sus padres cuando estos se encuentran en la tercera edad es de desconocimiento de parte de nuestros encuestados. Sin embargo, ellos aseguran que lo harían por amor y retribución. No sabía, no está enterada. No, ignoraba. En realidad no sabía eso. No sabía, acabo de enterar. No estoy muy bien enterado de todo eso, Ese es el común de los paseños.
ninguno de los que consultamos en una pequeña encuesta y sondeo de opinión conocía exactamente de la posibilidad de pasar pensiones a los padres por parte de los hijos. Pero lo que queda claro es que todos coinciden en que en un acto de fe, amor y retribución, los hijos deberíamos apoyar en estas circunstancias a nuestros padres. Claro, porque nos dio la vida y deberíamos dar todos. Con el mayor de los gustos le daría, porque él me dio en toda la vida, de la misma forma lo obligaría a retribuir, ¿no? Sería lo más correcto. Es una forma de retribuir lo que han hecho por nosotros, porque sin ellos no estaríamos acá. Siempre he ayudado a mis padres, toda la vida he ayudado a mi padre y a mi madre, siempre les he colaborado, porque el hecho de que nos han dado la vida, yo creo que hay que tener gratitud y cariño a los padres. En estos momentos que son de la tercera edad, hay que ayudarlos. Sí, que en su momento han hecho mucho por mí y devolverles con gratitud sería mucho para mis padres. Claro, le podría dar, le podría, porque en algún momento mis padres me han criado también a mí, ¿no? Y necesitan ahora de mi apoyo, ya que ellos son mayores. Con todo el corazón, con todo el corazón, con todo lo que con todo lo que ellos me han enseñado, yo tengo que darse también a ellos, me corresponde a mí como hijo. No me tienen que demandar en mi caso no tendría que demandarme, sino voluntariamente yo tendría que darles, porque es un deber de todo hijo velar por los padres, igual que ellos velaron en la niñez por nosotros. Bueno, qué lindo es escuchar a los hijos hablar así, ¿verdad? Mis padres me lo dieron todo, se sacrificaron durante toda su vida para hacer posible que hoy esté aquí en este mundo, en la tierra, disfrutando del sol, disfrutando del agua, disfrutando de la gente, de la posibilidad de hablar, de ver cosas tan hermosas. ¿Cuánto les debemos a nuestros padres? Les debemos el Illimani, les debemos la posibilidad de ver el Titicaca, les debemos el Madidi, les debemos todo lo que nuestros ojos pueden ver y todo lo que nosotros podemos sentir, nuestros hijos, nuestra esposa, absolutamente todo. ¿Y cuánta gratitud tenemos para con ellos? Definitivamente muchas veces no la suficiente, pero sí da gusto escuchar a hijos que dicen, sí, yo por mis padres, hasta el final. Lastimosamente, hay otros que no piensan igual y es a ellos a quienes va dedicado este programa, ¿eh? Y sobre todo a los ancianitos que tienen sus derechos en Bolivia. Quiero presentarles a nuestros invitados esta noche que nos van a hablar del tema en las dos facetas. Uno, el trato que reciben nuestros ancianos y el otro, los derechos que les asiste para reclamar las mejores condiciones de vida posibles. Quiero partir presentándoles al doctor Jaime Augusto Rivera. Él es abogado, especialista en estos temas. Ya nos ha acompañado antes. Doctor, qué gusto tenerlo acá en Hora 23. Buenas noches. Muy buenas noches, un gran gusto, un placer compartir este escenario tan importante que es visto por todos los bolivianos a esta hora, de manera que me siento muy feliz, querido Hugo, de poder compartir contigo también, y un brillante y destacado profesional gerontólogo, un hombre de la geriatría nacional tan destacada, y además colega también abogado, porque es un hombre de leyes que se ha destacado en las aulas de nuestra universidad. No, porque bueno, un gusto enorme, ¿no? Bienvenido, bueno, completo nuestro invitado acá gracias. Y precisamente ya con esa antesala. El doctor Edgar Chuquim es geriatra, gerontólogo, abogado además, así que le damos la bienvenida a este especialista. Qué gusto tenerlo acá, doctor. Buenas noches. Ya me siento miembro del programa, ya estamos acá en casa. Ahorita lo mejor, pues, que este programa sea algo que vaya a llenar ese gran vacío de la sociedad, de la familia, dirigido a los adultos mayores. Así es. Y mi colega, pues, Jaimito, pues... Gracias, querido. Estamos después de tanto tiempo, yo le decía a él, sí. Gracias para no envejecer. Tenemos la panacea. Muchas gracias. Bueno. Ya estará dejando la receta, que es otro programa. Ajá, pero sí, ¿no? Por supuesto que sí, un gusto. Pues, gusto de que nos acompañen nuevamente en el programa. Bien, a ver, vamos a partir por un diagnóstico de cómo están nuestros ancianitos hoy en día, porque quiero que partamos por algo que realmente genere una inquietud, una reflexión en la ciudadanía. Hay muchos de nuestros ancianitos, personas de la tercera edad, que no la están pasando bien, que sufren, que son abandonados, les quitan sus bienes. Una situación muy triste. Y quiero partir con usted, doctor Edgar Chuquimia, como geriatra, gerontólogo, que ha tocado muchos de estos casos. A ver, ¿cuál es su diagnóstico sobre cómo están nuestros padres y madres de la tercera edad? Pienso de que no se debe ir a la improvisación, doctor. Así es, claro. La ley
ha nacido conjuntamente la humanidad, desde que la humanidad ha sido gregaria, ha sido nómada, no había leyes y el hombre individual era víctima de las catástrofes de la naturaleza. Entonces poco a poco se ha ido sumergiendo en una conglomeración, en la creación de protección para la supervivencia de los primeros hombres. Entonces se han hecho las leyes. Y de ahí de que actualmente en nuestro país, en nuestro estado, lamentablemente carecemos de la praxis de las leyes que solamente son enunciativas. Solamente enuncian, mencionan, pero ¿aplicarán? Yo me pregunto. Hay un gran vacío de políticas no gubernamentales, de Estado. Y el Estado tiene que ver algo dentro de la improvisación, porque cada vez si queremos hablar dentro de la escuela, del conocimiento científico y de la experiencia, podemos decir, en el pleno siglo XXI, en 2000 años, que el Estado boliviano ha hecho para los adultos mayores, que cada vez esa pirámide poblacional, ese triángulo isósceles se va aumentando, se va truncando, existen menos nacimientos, pero existe aumento de población senil, pero políticas, tratamientos, hospitales geriátricos, una atención adecuada, no existe. Entonces de ahí ese es el gran vacío. Y ahora, ¿qué podemos hacer, doctor Jaime, en este gran vacío? Ese gran reto que nosotros nos hacemos, ¿qué podemos hacer? El tiempo nos pisa, el ferrocarril, el tren de la sociedad moderna nos está avanzando y nosotros nos estamos quedando atrás. Es verdad eso. Entonces, eso, busquemos en conjunto algo que podamos hacer, que podemos hacer en conjunto. Y para eso estamos nosotros acá, para poder dar esas soluciones de fondo y no de forma. Respecto a esa aplicación de la cual usted hablaba, doctor Chuquimia, de esta ley que forma parte del actual Código de Familias, que fue promulgado justamente el 19 de noviembre del 2014 y que establece que los hijos tienen la obligación de brindar asistencia económica a sus padres en determinadas circunstancias. Sin embargo, es de poco conocimiento acerca de muchas personas y lo veíamos ya en el primer sondeo que mostrábamos hace un momento. Circunstancias nos referimos, ellos tienen que cumplir ciertos requisitos para poder recibir esta asistencia económica. ¿Cuáles vendrían a ser esos requisitos según la ley? Con mucho gusto, Paulita. Vamos a ser lo más claros posibles para que nuestra audiencia, los amigos que a lo largo y a lo ancho de nuestro país están siguiendo este programa. Yo les propongo, doctor, hagamos esto como una charla. Sí, no, encantado. Pues, no, pues un gusto. No, la verdad es que aportemos. Yo creo que va a salir una cosa es lo mejor, ¿no? Sí, vamos, adelante, doctor. La ley 603, que ha sido promulgada, como tú decías, en ese año, que establece el nuevo Código de las Familias y del proceso familiar, es absolutamente claro. En su artículo 33 define absolutamente todas las obligaciones de los hijos con los padres y también con ascendientes, o sea que inclusive incluye a los abuelos. En esa línea y en ese orden, este trámite debe hacérselo en el caso de que voluntariamente, de manera espontánea, o como dice el dramaturgo inglés William Shakespeare, cuando dice que el corazón tiene una ley y que la ley del corazón es la gratitud. Uno debería ser agradecido con sus papás, con esos hombres y mujeres que le han dado la vida, que lo han traído a este mundo. No importa que no les hayan dado riquezas, etcétera, pero son sus papás. Y tenemos todos los bolivianos y bolivianas la obligación de atenderlos, de socorrerlos, sobre todo cuando ya están ingresando a los difíciles años de la tercera edad. Y en ese marco, si no lo hacen voluntariamente, la ley establece, este artículo 33, la obligatoriedad, entiéndase bien, es una obligación que marca la ley. Para eso, los papás, yendo a los organismos de la justicia ordinaria, pueden reclamar mediante una demanda de asistencia familiar. Ahora ellos tienen que justificar, primero, el hecho de que sean mayores de 65 años. No 60, 65 años dice la ley, entonces cumplen con ese requisito, solicitan, establecen la relación y demandan contra el hijo o la hija o los hijos en general que no estuvieran cumpliendo. Y entonces el juez, una vez que ha admitido la demanda, va a proceder con la notificación correspondiente y de acuerdo a procedimiento ellos tendrán que responder. Si no lo hacen en el tiempo de ley, se los declara rebeldes y ante esa situación luego vendrá ya la decisión final, que es una sentencia conminándolos a que tienen que cancelar. ¿Cuál es ese tiempo de ley?
No, la ley establece los 15 días para poder contestar, como cualquier tema de procedimiento, ¿no? Tienen 15 días para contestar. Se entiende que podían hacerlo en menor tiempo posible y, naturalmente, si no lo hacen, luego viene esa sentencia. La sentencia es absolutamente clara. No pueden decir ni alegar que están medio sin trabajo, que tienen familia, que tienen hijos. No, la ley dice que pueden darse hasta el 20% de un salario mínimo nacional. De manera que eso viene a ser cerca de unos 280 bolivianos en este momento, con las nuevas leyes sociales que están vigentes en nuestro país. Bueno, a propósito tenemos una nota, sí. Sí, así es, Víctor Hugo, porque justamente el presidente del Colegio de Abogados de La Paz asegura que existen varios casos en los cuales los hijos sí pagan pensiones a sus padres. Aquí, ¿no? Eso es bueno. Nos quieren presentar como si hubiesen descubierto la pólvora. No es así. Este es un proceso que universalmente se ha ido adelantando y nosotros hemos incorporado en el Código de Familia abrogado antes de esta ley de la ley 603, en la 997 que está abrogada, ya había la determinación, ya existía. Con esa aseveración del presidente del Colegio de Abogados de La Paz, doctor Raúl Jiménez, asegura que esta normativa data de hace mucho tiempo atrás, que incluso estaba en el propio Código de Familia. En caso de que los padres queden en una situación de indigencia, ellos podían iniciar juicio de cobro de asistencia familiar. Yo he tramitado como abogado en lo que quiero unos 10 casos. Entonces el juez ha calificado una asistencia para esa madre, para ese padre ya viejito, hasta que se muera. En la actualidad hay casos donde se paga esa pensión, esa asistencia. Existe, hay trámites, hay que ir al juzgado. Yo esta temporada no he atendido uno de esos casos que se incorporó, eso se repitió de la ley 997 a la ley 603, a la que está la ley de las familias, que se llamará, porque antes era el Código de Familia, ahora es el Código de las Familias, no sé, y procedimiento familiar. No hay dónde perderse. Por supuesto que nos hace algunas aclaraciones importantes y asevera que también la parte sentimental juega un papel importante, pues muchos padres a veces deciden no demandar a sus propios hijos por amor. Lógicamente, el juez calificaba, señor, de acuerdo a las posibilidades económicas del hijo, calificaba por decirte 1.000 bolivianos y se lo notificaba al hijo. Ahora, muchas veces, pues así nomás es la vida. Hay hijos donde uno les ha dado todo y muchas veces se olvidan de los padres, ¿no? Entonces, liquidación, se aprueba la liquidación, apremia. Yo he tenido 3 casos que he tenido que agarrarlos, meterlos 3 días, 4 días a la cárcel y recién han pagado. Pero en eso viene una conciliación sentimental, sobre todo de la madre. Dice, no, prefiero morirme de hambre antes de meterlo a la cárcel a mi hijo. Bueno, qué triste tener que llegar a eso, ¿verdad? A hacer que el hijo pague por temor de ir a la cárcel, por no meterse en más problemas, cuando aquí debería primar otro tipo de valores, como esa conciliación sentimental de la que nos habla finalmente la nota, doctor. A ver, cuénteme un poquito sobre ello. Bueno, es importante complementar a lo que muy bien decía acá el doctor Jaime Augusto. En cuanto a la ley, es el nuevo Código de Familias, ¿no? Exacto. Pero todo esto se basa en algo universal, en algo mundial, en la escuela de Kelsen. La escuela de Kelsen es un paraguas donde la madre de las leyes es la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales, los derechos mundiales, humanos, etcétera, que hacen también eco sobre las necesidades y los derechos del adulto mayor. Entonces, pienso que por ninguna razón los hijos pueden desoír esas peticiones y esa urgente necesidad de brindar un apoyo económico, social hacia los padres. Así es, sí. Entonces, si nosotros aplicamos la Carta Magna en su artículo 15-18, se está contemplando de que el adulto mayor también está contemplado dentro de la Constitución Política del Estado. Y el artículo 67, además, de la Constitución Política del Estado, que establece que todas y todos los adultos mayores tienen derecho a vivir una vejez digna, con calidad y calidez humana. ¿No es cierto? Verdad, sí. Hay una heterogeneidad de hijos. Así es. Unos en buena posición y otros en una posición económico media, ¿verdad? Y otros, pues, a veces no hay trabajo, tienen bastantes hijos. Cada hogar es muy, muy diferente. Donde yo he visto la experiencia de más de 34 años en cuanto a
a los aportes, a la ayuda económica que los hijos brindan, el mayor porcentaje son las hijas. Un 80% son las hijas. Tanto para la madre como para el padre. Aplica por igual. Las hijas son más responsables que los hijos. Mucho más que los hijos. 2. El hijo ingrato es aquel hijo que después de 5 años, después de 10 años, después de meses del interior o del exterior, viene a visitarle un par de minutos a la madre para decirle: mamá, ¿cómo estás? El avión ya me espera y debo volar. Y la madre todavía con esa generosidad le dice: hijo, ¿tienes dinero? No, mamá. Y saca todo el ahorrito y le da el amor de madre. Se ha visto también, según algunos datos, que de los padres abandonados generalmente son las mamás las que sufren mayor porcentaje de abandono y demás. Sí, cuando ya se deshumaniza el espíritu de los padres, en cuanto viene el síndrome demencial, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? No está ubicado en tiempo y espacio, dubita, no tiene un rumbo ya su vida. Ahí donde los hijos vienen a decir: es un estorbo para la familia. Pero es una realidad. Un estorbo para que el padre esté compartiendo una buena cena con la familia, porque el viejito no sabe ni a poder comer adecuadamente. Así cuando se pone a prueba realmente el amor de los hijos. A tener una situación, pues, quizá natural para el ancianito, pero incómodo para la familia. Entonces los empiezan a aislar y de allí de que empieza el maltrato. El maltrato psicológico. Doctor Rivera, hay un tema que definitivamente hay que dejar bastante claro. Esto procede cuando el padre o la madre están en una situación de necesidad. Exacto. Solamente en esos casos. Quiero que hablemos precisamente de ello. ¿Cuándo se puede entender, en qué momento o cuáles son las fronteras entre lo que establece esa situación de necesidad y lo otro que puede ser simplemente que sea hasta un capricho? Ya, es muy fácil establecer eso con claridad meridiana. Cuando un padre no ha gozado o no goza, digamos, de una renta vitalicia, cuando no es, digamos, excombatiente de la guerra del Chaco, cuando por algún motivo no se ha registrado oportunamente en el CIRESE para poder establecer y tener, digamos, lo que antes era el bono sol y ahora es el bono dignidad, ante esa situación de abandono que se encuentra, porque muchas veces lo han dejado en una casa, puede ser que tenga una casa, porque eso no es un hecho, digamos, que demuestre otra situación diferente. Hay nomás una necesidad, hay una sentida necesidad de ser atendido, necesita atención de salud, necesita atención alimentaria, necesita inclusive de ropa, porque muchas veces la persona de la tercera edad se descuida de su apariencia personal, tiene la misma ropa, digamos, utilizándola semanas y semanas, hasta está maloliente esa persona, teniendo hijos que son muchas veces profesionales. He visto casos en los cuales los adultos mayores llegan a asilos incluso con la ropa con insectos. Así es, totalmente abandonados y en una situación deprimente. Y lo peor es que las autoridades que están llamadas por ley, y en eso vamos a coincidir aquí con nuestro ilustre colega, el doctor Edgar Chuquimia, en el sentido de que, bueno, son las llamadas para inspeccionar, por ejemplo, esas casas de retiro, los establecimientos, que tenemos varios en La Paz, sobre todo en la zona sur, abundan de esos, pero deberían ser visitados, inspeccionados constantemente para establecer, para verificar cuál es la situación. A través ahora del sistema en el CIRESE se puede encontrar la identidad y verificar quiénes son los hijos, porque antes esa situación no se daba. Ahora tenemos nos hemos modernizado tanto con los adelantos científicos que permiten establecer, digamos, perico de los palotes, quién es su hijo, quién es su hija, convocarlos, llamarlos. Se puede establecer el domicilio de estas personas, hasta el teléfono, porque vamos a verificar dónde han votado la última vez, en qué establecimiento, en qué zona están, convocarlos y reflexionarlos, primero en la vía amigable, decirles: mire, tiene usted un padre en esta situación. ¿Quiénes se encargan de esa convocatoria, de buscarlos, de encontrarlos? Las trabajadoras sociales. ¿Trabajadoras sociales de qué institución? Mira, en cualquier establecimiento. ¿De las defensorías municipales? Hay las defensorías municipales, están los SLIM en algunos casos que atienden también a las mujeres que han sido abandonadas. ¿Estas instituciones están obligadas a actuar de oficio? Absolutamente. No es que el ancianito tiene que decir: yo quiero plantear mi demanda
demanda a mis hijos. No, porque no, ni lo va a hacer. Ni está Además que tiene bien, un costo también, ¿verdad? Y tampoco tiene para abogado. No tiene para abogado. Hay instituciones que sí tienen la obligación de actuar de oficio. Así es, y tienen que cumplir esa misión. Son las entidades que dependen de la alcaldía municipal. Los gobiernos municipales, de acuerdo a la ley y al presupuesto, a los POAs respectivos, tienen un presupuesto establecido para ayudar a las personas que están en situación de dificultad, de necesidad, que han sido en abandono, etcétera, para que cumplan verdaderamente su función. Y además, también las asesorías legales tienen la obligación de atender en forma absolutamente gratuita, sin cobrar, presentar las demandas, interponerlas, hacer un seguimiento hasta que salga la sentencia. Y si no pagan esto, en eso no estamos muy de acuerdo con mi ilustre presidente del Colegio de Abogados de La Paz, que la mayoría de las veces no se conocía, porque una cosa, como decía mi colega, puede estar en el papel, y el papel aguanta todo. No se ha dado la difusión necesaria es un derecho que les asiste a las personas de la tercera edad, reclamar, pedir que sus hijos, que están en mejor situación, les den los medios adecuados para una subsistencia digna. Tampoco van a vivir muchos años, pero por lo menos hacer que tengan una vejez digna los últimos años de vida. Muy bien. Quizá aportando esto, querido doctor. Sí, adelante, Edgar. Pienso de que se está derogando el trato hacia los adultos mayores, ¿no? En su mención. Tenemos una defensoría del adulto mayor dependiente de la alcaldía. Así es. Tenemos el Ministerio de Justicia en un área de la También hay un área, sí. Tenemos el Ministerio de Salud. Dentro de mi modesto entender, ¿por qué no se puede crear el viceministerio del adulto mayor, donde se puede conglomerar todas las áreas respectivas dentro de ese conjunto de integridad en el tratamiento para el adulto mayor? Muy interesante, porque además estamos dejando claro que si ahora son 900,000 los adultos mayores en el país, el 2025 van a ser 1.200.000. O sea, 1.200.000 ciudadanos que no tienen una representación dentro de la administración del Estado como tal. Evidentemente, y ahí entramos todos en razón, quizás sería una muy buena propuesta, muy buena sugerencia para que desde el gobierno se la tome en cuenta y los ancianos tengan quien hace la voz por ellos, pero desde el gobierno central, que sería muy importante. Así es. Ahora hay que tomar en cuenta que ya que esto es una obligación, los hijos que no cumplan con esta obligación, por supuesto van a tener una sanción determinada por la ley, que es 6 meses de cárcel en Bolivia. Pero este tiempo no existe en Bolivia para la cárcel, entonces existen otras alternativas. ¿Cuáles son? Las vamos a descubrir junto a nuestros invitados en el segundo bloque de Hora 23. Vamos con Mariela en las redes sociales. Así es, Paola, ya estamos finalizando el primer bloque del programa y a esta hora, que son las 23:30, tenemos muchos comentarios de nuestros seguidores, así que vamos a conocer algunos de ellos. Edith Chambi Ramírez nos dice: mis padres me dieron la vida y me construyeron un futuro bello. Lo menos que podríamos hacer los hijos es pasar una asistencia familiar en beneficio de nuestros papás. Sigan participando, ya saben dónde: Facebook Hora 23, Twitter @Hora 23 Bolivia. Les quiero recordar una vez más la pregunta que ustedes pueden responder junto a su familia esta noche. ¿Cuál es su opinión sobre el código de familia vigente que obliga a los hijos a brindar asistencia familiar a los padres en situación de necesidad? También les recuerdo el hashtag asistencia a los padres. Vámonos al primer corte de la noche. Enseguida regresamos con más para hablar de este tema. Plastificado con queratina, 2x1 y de regalo un corte solo con Marcelo Ruiz. Dirección 20 de octubre y Aspiazu. Edificio Aspiazu. Sopocachi, teléfonos 242-3422 y 796-13-518. Mega Fashion María. Por cambio de temporada nos encontramos con la promoción de 2x1. Pagas una y te llevas 2 prendas. Aprovecha esta mega oferta. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Y muy pronto estaremos con la colección otoño-invierno. No te la puedes perder. Estamos de regreso, segundo bloque de Hora 23 y muchos padres, muchos hijos también están participando en nuestras redes sociales. Tenemos una pregunta para el doctor Edgar Chuquimia. Vamos a ver cuál es la pregunta. Álvaro Araoz Peña. Hola, buenas noches. Mi abuelita tiene principios de demencia senil. ¿Qué puedo hacer? ¿Esa enfermedad puede avanzar? Es la pregunta para el doctor Chuquimia. Hablar sobre demencia senil, Alzheimer, entonces tenemos que hablar de una gran variedad. Nosotros englobamos dentro de estos términos como síndrome demencial.
El síndrome demencial puede ser causa de una diabetes, de un problema trombótico y otras enfermedades. Entonces, tenemos que buscar el fondo. Así es. Por ejemplo, dar solución al trombo, a las varices, tratar de evitar que nuevos trombos puedan llegar a bloquear la irrigación del cerebro y eso llevarme a un problema demencial. El otro problema vascular, etc. Entonces, se tiene que estudiar al paciente senil. Y el paciente senil se llama, dentro de su entorno patológico, está comórbido, está lleno de enfermedades. Entonces, tratar siempre de estudiar enfermedad por enfermedad. Y de ahí, tratar de buscar esa estabilidad biopsicosocial. Y no solamente físico, lo que estamos hablando es lo social, para que podamos buscar una verdadera salud en el adulto mayor. Mejorar la calidad de vida de ese adulto, ¿no? Sobre todo. Y entonces ahí vamos a dar resultado a esto, lo que dice. Dar vejez con dignidad, con calidez y con calidad. Muy bien, vamos con María con la siguiente pregunta. Muchas gracias, doctor Chuquimi. Bueno, en este tema que estamos abordando, un tema de amor, un compromiso de vida, también tenemos una pregunta para el doctor Augusto Rivera. Veamos. Melvi Aguilar pregunta, la duda que tengo es si el padre o la madre te abandonó, te violó o te produjo un daño, ¿uno debe pagar esta pensión? La verdad, yo daría todo por mi familia e incluso por otros adultos mayores, pero en estos casos yo creo que el individuo en cuestión no debería y no querría dar nada a este tipo de personas. Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. Con el mayor gusto, pues. Me encantaría que nos repitas la pregunta una vez más, ¿será posible? Para captarte sobre todo la primera parte. Claro que sí, vamos a ver una vez más. La duda que tiene nuestra seguidora es si el padre o la madre te abandonó, te violó o te produjo un daño, ¿uno debe pagar esta pensión? La verdad, yo daría todo por mi familia e incluso por otros adultos mayores, pero en estos casos yo creo que el individuo en cuestión no debería y no querría dar nada a este tipo de personas. Sí, yo creo que en realidad la situación es más de carácter ético, moral, y además hasta el tema católico de la religión le obliga a uno a olvidarse de algunas situaciones de esa naturaleza. El padre es el padre, nos ha traído a este mundo, puede ser que haya cometido errores, nadie, digamos, puede, sentirse inocente de una situación, puede haber cometido errores, pero la situación de necesidad no se puede permitir a un padre dejarlo morir, dejarlo acabarse, dejarlo ahí solo en un rincón de la casa abandonado, como muchos se dan. Mucha gente lo lleva creyendo hacerlo mejor al principio a un asilo, está unos primeros meses cancelando la pensión y después lo abandona. Esa situación de necesidad incumple precisamente y cae en las previsiones de la ley. Para eso está la ley. Entonces, si no es la misma persona la que lo pide, reclama la parte esa, pues están las autoridades, están las trabajadoras sociales, están los SLIM, está el Ministerio de Justicia, está el Ministerio de Salud Pública, que tiene ítems creados especialmente para atender esas necesidades, al margen de la situación que puede haberse dado en la vida. Tal vez se sentía el hijo menos querido. Esa no es una situación para que se sienta que no va a dar. Tiene la obligación de dar a ese padre, a esa madre. No se la puede dejar en el abandono. Doctor, a ver, acá hay un aspecto que quiero que nos quede bastante claro. Si un anciano, pongámonos en el caso, vaya, yo tengo 70 años de edad y resulta que no tengo cómo pagar mi alquiler, no tengo cómo alimentarme, le estoy pasando re mal, no tengo seguro, y tengo 3 hijos. Un hijo empresario, tengo un hijo obrero, tengo un hijo que todavía es estudiante y yo necesito una pensión para vivir, necesito dinero. ¿Contra quién aplico la demanda? ¿Puedo aplicar solamente contra el empresario o necesariamente se aplica para los 3 hijos? ¿Y cómo va esto? A ver, cuéntenos. Con mucho gusto, Víctor Hugo, y gracias por la pregunta. En realidad, la ley es muy clara. La obligación es de todos los hijos.
Nadie puede estar exencionado, nadie puede estar al margen de esa situación, aún el que no tiene todavía trabajo, aún el que está estudiando, tiene la obligación firme que plantea la ley. Los 3 hijos, al estar, digamos, considerados iguales ante la ley, tienen las mismas obligaciones y la responsabilidad es solidaria y mancomunada frente a los padres. Ahora, cuando un hijo tiene más dinero que el otro, o sea, el empresario que gana, qué sé yo, $1.000 o $2.000 al mes, el obrero que gana sus 3.000 bolivianos y el estudiante que no gana nada, ellos, entre los hijos, pueden ponerse de acuerdo y el empresario decir, bueno, yo tengo más dinero y voy a aportar el 80% de los 2.000 o 3.000 que necesite nuestro padre, tú aportas tanto en proporción a los ingresos que ellos generan mensualmente. Eso sí se puede hacer, conciliar entre hermanos. Ellos. Claro que sí. La ley dice que la asistencia familiar a los padres está en la capacidad del obligado, o sea, los hijos, que son los que tienen la obligación de dar, y las necesidades de la persona que la merece, en este caso los papás. De acuerdo a las necesidades, ellos tendrán que ponerse de acuerdo, tendrán que hacer una reunión donde digan cuánto puedo dar yo. Si yo estoy en mayor capacidad, dirá, yo puedo dar esto, yo puedo pagar una enfermera, yo puedo pagar al hospital, puedo hacer esto, la alimentación, le podemos contratar una pensión familiar que le lleve, que le dé, digamos, buenos productos alimenticios, que le dé vitaminas, etcétera, antioxidantes, de manera que esa persona pueda realmente afrontar los difíciles años de la tercera edad. Y está en esa proporción, y es poniéndose de acuerdo, indudablemente, porque los 3 están obligados a atender a sus padres. Lo que sí se establece por ley es que esta asistencia económica no puede corresponder a menos del 20% del salario mínimo. Eso sí queda claro. Exacto, pero eso aclararemos. Eso está en función a una determinación judicial. Si la persona se ha negado, pese, digamos, a iniciársele una acción judicial de asistencia familiar a los padres, que sí está señalado en la ley, en el artículo 33, que es absolutamente claro, pues indudablemente esas personas tienen que dar lo menos que pueden dar, dice la ley, no es que tiene que ser esa suma, porque imagínense qué se haría en este momento ante la situación económica que vivimos con 280 bolivianos, que viene a ser el 20% de un salario mínimo nacional. Imagínense, no les serviría para nada, ni para la leche siquiera. Porque es hasta casi burlesco. Es casi burlesco, realmente sería una burla verdaderamente, Víctor Hugo. Tiene que ser en realidad acorde a la necesidad que tenga esa persona. Entonces, el juez tendrá que señalar lo menos de acuerdo, digamos, a la canasta familiar. Hay una canasta familiar promedio que es lo que va a representar. Tampoco va a tener un gran consumo esa persona, ¿verdad? No sale, no compra trajes Christian Dior, no se está vistiendo de lujo, pero en fin, por lo menos necesita alimentarse, tener los tres alimentos diarios, ¿verdad, doctor? Una pregunta, no, hasta 2 es gratis, mira, si me voy un poco más allá y veo el trato de los bienes del adulto mayor, una casa, un inmueble, y los hijos se hacen declarar herederos en vida para votarlo al adulto mayor, pues fuera, porque claro, ya son de propiedad de ellos, el inmueble. Existe una capita en el Código Civil que ese bien inmueble puede servir al adulto mayor para sus necesidades básicas, en salud, en vestimenta. Lamentablemente hay muchos padres que en vida dan herencia a los hijos. Un anticipo de legítima. Sí, ¿verdad? Sí. El error que está, Víctor Hugo, y qué bien has tocado ese punto, Edgar, me parece que toda la ciudadanía y todos los televidentes en todo el país deben saber que aconsejamos, y esto tómenlo muy, pero muy en cuenta, cuando hagan un adelanto de legítima a sus hijos, pidan a su abogado o abogada que incluya una cláusula especial, que es precisamente el derecho al usufructo hasta sus días. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras ellos todavía estén en este planeta, en esta vida, no puede hacerse una disposición de transferencia, de enajenación, de disposición total del bien, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar con esos adultos mayores que durante su vida se han esforzado, se han sacrificado? Que no vaya a ser como alguien dijo en su momento, que el diablo no sabe para quién trabaja.
que esa situación no se dé nunca más entre los padres y madres de bolivianos, pero pongan esa cláusula, de manera que no van a sufrir las consecuencias que acaba de expresar aquí mi colega Chuquimia, ¿verdad? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Doctor Rivera, tenemos una pregunta que proviene desde las redes sociales, es una inquietud de muchos de nuestros seguidores. ¿Qué pasa si un padre abandona toda la vida a su hijo y al momento de enterarse de que existe esta ley puede demandar a su hijo? La ley le da ese derecho de hacerlo, por una asistencia económica. Sí, por supuesto que sí, no hay una restricción para nada. Puede ser que por diversas causas, por ejemplo, ese hijo, y ese ejemplo que ponía el doctor Chuquima es muy adecuado al tema, se haya ido, ¿no? De joven ha querido buscar un mejor destino, por ejemplo, su sueño americano, se ha ido a los Estados Unidos o a España, ha trabajado, se ha perdido durante 30 años, por decirte. Esa persona, o sea, el papá, en esa época ya tenía 40, entonces llega casi a los 80 años, regresa al país y bueno, dice, pero ¿qué me has dado vos? Si yo me he tenido que hacer mi propio esfuerzo, con mi propio sacrificio, he estudiado, he sufrido, no tenía que comer, etc. Pero la ley es absolutamente clara y es de cumplimiento obligatorio. De manera que ese padre, al ver a su hijo que está en condiciones de poderle colaborar, se le hace la demanda. Primero se le tendrá que hablar. Ustedes saben que el diálogo es lo mejor. Primero es el intentar mejor por la vía conciliatoria. Intentar. Siempre es bueno la conciliación. Antes que nada, agotarla. Pero el otro caso al que creo que apunta también la pregunta de Paola. Un padre que jamás asistió a su hijo, como los muchos que hay, y les calamos las orejas ahora, ¿no es cierto? Nacen los bebés, no, te dije que no te embaraces, chao, pues se va con otra mujer, hace su vida por otro lado, y ese bebé es solamente criado por la madre hasta que tiene uso, hasta completo de la razón, bueno, qué sé yo. ¿Qué aplica en este caso? O sea, de repente el padre aparece cuando ya está anciano y porque es se mi entera hijo, de esta ley, ¿no? Y tiene platita y bueno, la ley me dice, también aplica para aquel padre desalmado que nunca cumplió con su hijo. Sí, desafortunadamente también aplica. Y lo voy a decir con absoluta claridad, conozco de casos, hay amplia jurisprudencia uniforme, que sí se han dado esos casos. Indudablemente es una pena que ese padre que realmente ha abandonado totalmente a ese hijo se sienta todavía, tenga el cinismo, si vale el término, de reclamar algo que él nunca dio cuando pudo darlo. Como usted decía, es algo de ética y moral, ¿no? También, así como de los hijos, también por parte de los padres. Indudablemente, es de ambas no partes. de tener un padre que abandonó a su hijo cuando nació. Pero la ley no hace esas excepciones, la ley es clara. Cuando llueve, llueve a todos, ¿verdad? Y en este caso, la ley 699, en su artículo 33, es absolutamente claro, corresponde. Él podrá defenderse. El juez no le va a dar lugar, porque indudablemente probar una situación de ese abandono después de transcurridos tantas décadas, tanto tiempo, ha de ser muy difícil. Tendría que él defenderse. No se olviden que, digamos, el debido proceso parte porque se le va a correr en traslado con la demanda y él podrá decir, pero si mi padre me abandonó, la dejó a mi madre sola, etcétera, etcétera. Pero eso hay que probar. Tendrá que presentar testigos, pruebas documentales, testificales, en fin, tendrá que hacer toda una gama. Ya es el juez, el administrador de justicia, que haciendo una evaluación de las pruebas de cargo y de descargo, pueda determinar en última instancia, a través de la sentencia, qué es lo que corresponde. Y ahí, como conclusión, dar para recibir. Das amor, recibes amor. Así es, por supuesto. Das resentimiento, recibes resentimiento. Hoy por ti, mañana por mí. Así de manera que es mejor hacerlo bien ahora y no entiéndanlo, malos padres que no cumplen su rol desde el momento en que nace su bebé. Tienen que estar ahí al lado si quieren que después los hijos estén al lado de uno cuando están en la ancianidad. Bien, antes de continuar con el doctor Chuquimia, a ver, esta pregunta para no dejarla pendiente, nos fuimos con esta a la pausa, doctor Rivera. Adelante. Para los hijos que no cumplen con esta obligación, ¿qué les espera? ¿Qué sanciones existen? La primera sanción es la detención, que no es domiciliaria propiamente, es en la cárcel que corresponda. Digamos, en el caso de La Paz tendrá que ser en San Pedro. E indudablemente la cantidad mínima que se señala son 6 meses, si no es una gravedad mayor, pero lo menos que ocurre es 6 meses. A la conclusión de los 6 meses puede salir en libertad esa persona, pero además el padre que no ha recibido la asistencia familiar puede volverla a plantear para que nuevamente pueda ingresar. No se dan muchos casos, las estadísticas que yo conozco, he estado manejando un poco ese tema, no son muchas en Bolivia, en La Paz tampoco, no se dan muchos de estos casos, deberían darse porque los casos de padres abandonados son demasiados. Las cantidades las ha expresado Víctor Hugo con absoluta claridad, son cantidades muy grandes. Los adultos mayores en Bolivia prácticamente ya están llegando al 1.000.000.
Entonces no puede ser, si siendo que somos solo 10 millones de bolivianos, imagínense esa cantidad enorme de personas que, digamos, merecen ser atendidas, pese a que hay leyes, que la ley no solamente quede pues en el papel, en ese papel bond de 100 gramos. No puede ser, tiene que ser de cumplirse, tiene que cumplirse necesariamente, y todos los bolivianos y bolivianas debemos hacer todo lo posible por crear una conciencia ciudadana para que nunca más veamos personas de la tercera edad abandonadas en las calles, largadas de la mano de Dios aparentemente, cuando realmente no tienen ni un mendrugo de par que llevarse a la boca. Eso no puede ser, eso nunca más, por favor. En unos momentos, ya viene el corte, nos dicen, ¿verdad? ¿No? No, todavía tenemos tiempo. Todavía no, bueno. Entonces voy en este momento. Bueno, escuché mal. ¿Ah? A ver, doctor Edgar Chuquiña, usted como geriatra gerontólogo, usted atiende a mucha gente. Usted tiene seguramente en ese contacto diario con muchos ancianos que lo visitan, un cúmulo de experiencias, ¿no? De anécdotas que le cuentan a usted respecto de lo que viven. Lo decíamos bien hace rato, 6 denuncias de maltrato todos los días en el país a los ancianos. 1 de cada 2 ancianitos nuestros sufre algún tipo de violencia. En este momento la está sufriendo. ¿Qué experiencias puede contarnos usted y cómo afecta a estos ancianos esta vulnerabilidad? Lo somático, lo orgánico, hace la manifestación de una enfermedad en el adulto mayor. Ejemplo, una anciana de 78 años hace unos meses me visita y me dice dolor de cabeza, la presión muy elevada. Es el efecto de una causa de fondo. Y la causa de fondo no solamente es patológico orgánico, es funcional, es social. Así es, claro. Entonces el médico tiene que ir a buscar el fondo, no la forma de darle antihipertensivo y regular temporalmente la presión. ¿Qué le está pasando a doña María? La primera pregunta. Vengo del juzgado. ¿Del juzgado y por qué? Mis 5 hijos, con 5 abogados, me están quitando mi terreno de Santiago de Machaca. Yo he acudido para defender mis propiedades con mi abogado. Me impactó tanto. No, sin duda. Víctor Hugo. Pero claro, duele además esa situación. La madre con su abogado y los 5 hijos con sus abogados. La respuesta qué triste, doctor. ¿No? Bueno, y en noticieros al día de Bolivisión, pero no hay semana. Qué triste que es esto. Sí. Y ustedes seguramente lo han visto. No hay semana en que no estemos contando la historia de algún anciano que acaba de ser despojado de su terrenito, de su vivienda por sus hijos. Casos inclusive en los que los hijos les quitan el agua, la energía eléctrica, les ponen candados para que no entren a la casa. Pero por amor a Dios, ¿qué está fallando acá, doctor? O sea, esto es tan frecuente. Es muy difícil para un anciano contratar un abogado, así de sencillo. Y los hijos que saben que ese ancianito no tiene dinero, aprovechan de estas circunstancias. Como dice el doctor, cada hijo con su abogado, 5 abogados, frente a una pobre anciana, ¿no es cierto?, que apenas tiene para costear los gastos de contratar uno. Pero, a ver, ¿qué está fallando? ¿Qué se debería, cómo se debería trabajar para dar una asistencia más inmediata, directa, quizás sin costo, a los ancianos de nuestro país que están sufriendo estas situaciones por parte de sus propios hijos? Sí, en realidad, teóricamente, tenemos leyes que benefician, que defienden, digamos, al anciano. Esto se da en diferentes organismos, comenzando de los ministerios de Estado. En el caso del Ministerio de Salud, hay una unidad especialmente establecida para atender los casos de reclamos de maltrato, de desatención, digamos, al adulto mayor. Entonces, lo que tiene que hacerse es que algún vecino que conozca esta situación, aquí las juntas vecinales, los comités cívicos, en realidad los empleados municipales inclusive, que conozcan una situación de abandono, de que está en una prostración, que no ha recibido atención, que está realmente en una situación de salud tremenda, esa persona tiene la obligación de denunciar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el personal adecuado? Es visitar de oficio. No necesitan nada más. Una vez que han conocido esa situación, están en la obligación que la ley, mandato, es un mandato legal, tiene que hacer para irlos a recoger, llevarlos a los establecimientos, hacerlos ver, etcétera. Muchas veces les falta, ¿qué se llama, doctora, cuando una persona que le necesita líquido?
Deshidratado, en una deshidratación tremenda. Entonces, ante esa situación inmediatamente tienen que, y están obligados, todo establecimiento nosocomio de nuestra ciudad, los centros de salud, inclusive los establecimientos particulares, no pueden negar la asistencia de un anciano. Eso es bueno que se dicho algo muy importante, doctor, y antes de la pregunta de Paulita. Solidaridad. Sobre todo. Acción vecinal. No podemos quedarnos a contemplar cómo está sufriendo el ancianito de la casa vecina porque no queremos pelearnos con los vecinos. Sí, eso por no amor a puede Dios, ser. solidaridad, actitud. Hay que denunciar. Si alguien está sufriendo y sabemos que tiene derechos, hay que denunciarlo. Si Con usted ve todo el valor que el civil. ancianito de la casa vecina está sufriendo, está siendo maltratado por sus hijos, denuncie. Porque si se queda simplemente de espectador, en algún momento su futuro puede ser ese. Tal vez sería importante también generar mayor conciencia desde pequeños en los hijos y en los nietos para cambiar esta situación, ya que se ha visto que existen muchos casos en los cuales los adultos mayores llegan a los asilos o son abandonados con distintos tipos de violencia psicológica, física y despojo de sus bienes, como lo hemos dicho. Así es, esa es una situación que hay que tomarla muy en cuenta. Creo que deberíamos hacer un trabajo coordinado entre todos. Y aquí yo creo que inclusive los medios de comunicación social deberían establecer ciertos espacios, hasta de publicidad, donde se diga: cuida, ama a tu padre, ama a tu madre, cuida de tus ancianos, cuídalos, no los dejes abandonados. Además, indicar algunos de los artículos de nuestra ley, porque tenemos que crear una conciencia ciudadana de tal manera que realmente no abandonemos a aquellos hombres y mujeres que han dado lo mejor de su vida en servicio de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo, de las diferentes instituciones del Estado, inclusive. Bueno, como de rápido se nos cede el tiempo, doctor, tenemos 30 segundos, a ver. El pilar de la sociedad es el hogar. Hoy en día la sociedad moderna es de que padre y madre trabajen. Así es. Y el niño queda solo. ¿Quién le educa? ¿Quién le instruye? ¿Quién le da valores? La empleadita, los amigos, la soledad. Entonces ahí está el abuelito y la abuelita. Así es. Para devolver esos valores que ellos han adquirido hace 80, 70 años. Bueno, ya quizá muchos años. El tener un anciano en casa era sabiduría, era un orgullo tener un anciano. Un orgullo, una experiencia, un ejemplo de vida, de amor, de unidad familiar. Hoy en día, lastimosamente, por toda la globalización de esos mensajes de terror, ¿no es cierto? Se han trastocado muchos valores que nos están haciendo daño. Bueno, se nos ha ido el tiempo, lastimosamente. Doctor Jaime Augusto Rivera, abogado, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Víctor Hugo, una satisfacción inmensa. Han escogido muy bien esta vez. Estoy muy contento de haberlo visto de mucho tiempo a mi distinguido colega. Paulita, muchas gracias por la oportunidad que nos han dado de compartir nuestros modestos conocimientos. Muchas gracias, doctor. Y claro, gracias al doctor Edgar Chuquimia, geriatra, gerontólogo de grandísima experiencia. Muchas gracias por haber estado acá. Estaremos el 26 de agosto. También, claro que sí, compromiso hecho. Solamente digo, continuará. Eso. Viene la tercera parte. Muy bien. Gracias a ambos. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Estamos en la recta final. Espérenos. Llegamos a la recta final del programa. Esperamos haber disipado todas sus dudas y haber atendido todas sus inquietudes. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Yo no me puedo despedir sin agradecer a todos los seguidores que han participado esta noche. Háganlo también mañana. Buenas noches, Paola, Víctor Hugo. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Mariel. Bueno, si usted tiene su padre, su madre, no los visita hace tiempo, vaya, déles un abrazo, déles todo el cariño. Si necesitan ayuda, déselos. No espere que se lo pidan o que venga un proceso de por medio. Sus padres sufren. Ámenlos por lo que les queda de vida, porque si no se van a llevar ustedes una experiencia hasta la tumba que no la van a poder en muchos casos soportar. Amemos a nuestros ancianos con lo más que podamos. Muy bien, los invitamos a que mañana nos acompañen en otro programa de Hora 23. Estaremos hablando acerca de ese crecimiento cinematográfico de Turquía que impacta en todo el mundo y por supuesto en nuestro país. Y de una nueva propuesta, Víctor Hugo, que llega a Bolivisión muy relacionada con esta cultura. Es la propuesta bomba, la mejor que ustedes hayan podido tener, incluso superando lo que es de Sultán. Así que no se lo pierdan. Mañana un programa imperdible aquí en Hora 23. Fuerte abrazo, Bolivia. Nos vamos. Chau, 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 chau. Adiós, familias bolivianas. Buen inicio de semana y buen descanso.